La memoria es un acto de justicia, un compromiso con la verdad y la paz. Memoria Imborrable, el espacio de Justa Paz Radio, que fortalece la construcción de memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad, justicia y reparación en Colombia. Escúchelo los martes cada 15 días, a las 3 de la tarde, a través de Justa Paz Radio. Encuéntralo también en Spotify, SoundCloud y YouTube de Justa Paz. Memoria Imborrable, porque recordar es transformar. Hola a todas, todos y todos, bienvenidos, bienvenidas a Memoria Imborrable, un espacio radial que construimos desde Justa Paz para hablar sobre la lucha de los derechos humanos desde la memoria histórica, la resistencia y el día de hoy específicamente desde el bienestar. En este episodio vamos a abordar el tema de cuidado psicosocial como una herramienta fundamental para quienes defienden la vida, la justicia y la dignidad en Colombia. Sabemos que la violencia estructural y el contexto social pueden generar un desgaste emocional profundo y queremos de pronto profundizar en algunas herramientas que nos ayuden a seguir en pie sin perder nuestra esencia. Hoy, pues aparte de mi persona, me presento Maura Ramírez, contratista y consultora para el componente de Memoria Histórica, Derechos Humanos e Incidencia Política de Justa Paz. Contaremos con la participación de dos invitados. Está Jenny Osorio. Jenny, ¿cómo estás? Hola Maura, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia. Cuéntanos un poquito, ¿eres psicóloga y qué más? Sí, bueno, soy psicóloga y tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo y en recursos humanos. Y en este momento me encuentro trabajando aquí en Justa Paz como profesional psicosocial. Ah, bueno, perfecto, gracias por estar acá. Además que Jenny, hemos compartido durante varios años en Justa Paz, acompañando también a poblaciones y comunidades afectadas por el conflicto armado en proyectos también de protección y seguridad desde el área de reconciliación. Ahorita estás con objeción de conciencia. Sí, así es, trabajando con niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los territorios. Y pues nos apoya también como coordinadora del componente psicosocial también para el equipo de Justa Paz. Así es. Gracias por estar acá. Y también nos acompaña Alex Maldonado. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Maura. Bueno, me encanta. Alex es uno de nuestros cooperantes de Ministerios Globales. Cuéntanos un poquito más de ti, Alex. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegas a Justa Paz? Pues yo llego a Justa Paz por un llamado de los Ministerios Globales, que es ese esfuerzo misionero de dos denominaciones en los Estados Unidos y Canadá, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, de la cual soy parte, miembro, igual que mi esposa Xiomara, y la Iglesia Unida de Cristo en Estados Unidos. Entonces, de allí, de nuestra iglesia, pues viene la invitación y el llamamiento para hacer este trabajo de acompañamiento. Bueno, y gracias por estar aquí, por compartirnos también desde lo que eres, desde lo que haces y desde tu misión en Ministerios Globales. Vamos a entrar un poco en materia. Y quiero pedirle a Alex que nos acompañe con una reflexión bíblica que nos enfoque respecto a este componente del cuidado psicosocial y emocional de las comunidades. Entonces, Alex, adelante. Pues la reflexión bíblica que tenemos de frente, yo voy a priorizar sobre Mateo 11:28, ¿no? Es un texto muy bonito donde Jesús se ofrece como espacio de descanso. Donde nuestro Señor Jesús se ofrece como persona dispuesta a acompañar a otros con sus cargas, con sus preguntas, con sus dudas, con sus desazones de la vida. Y el Evangelio de Mateo en general, hay muchos biblistas que afirman o coinciden precisamente es que es un evangelio muy pedagógico. Lo que le interesa a este evangelista es la pedagogía y el discipulado. Y quizá en tercer lugar, una de las cosas más importantes de ese evangelio es el asunto de la propuesta del reino de Dios y cómo se construye ese reino de Dios. Ahí, por ejemplo, para Juan Driver, por ejemplo, el teólogo anabautista, tiene un librito precisamente sobre el discipulado y las bienaventuranzas, que es precisamente esos 3 capítulos. Usualmente se consideran así, ¿no? Son 3 capítulos donde se articula
muy bien en qué consiste el discipulado cristiano y cómo nosotros y nosotras podemos seguir a Jesús, cómo nosotros y nosotras somos bienaventurados, a fin de cuentas, ¿no? Y en ese ejercicio del Evangelio de Mateo, tratar de elaborar el perfil del discípulo, ahí ubica ese capítulo 11, que comienza hablando un poco sobre esa relación entre Juan el Bautista y Jesús, y en un momento los discípulos de Juan, a nombre de Juan, van y le preguntan a Jesús, mira, ¿tú realmente eres quien dices ser o lo que comenta la gente por ahí? Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Y lo que están viendo es una agenda bastante amplia, ¿verdad? Bastante activa en cuanto a todas las cosas que Jesús está haciendo en el camino. Y la mayoría de las cosas que Jesús está haciendo en el camino, en ese capítulo, son: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Se trata de un ejercicio integral de trabajo con las comunidades, atravesando todas sus necesidades, comenzando con las necesidades físicas, necesidades sentidas, y poco a poco moviéndose a esas necesidades que no son tan visibles, pero que están adentro de las personas y de los seres humanos, ¿no? Que son precisamente esas necesidades de, por ejemplo, las preguntas sobre la muerte, ¿sí? Cómo nosotros manejamos la muerte. Y ahí está el asunto que los muertos resucitan. Pues lo que le está diciendo a esas personas es: estamos trabajando con nuestros temores frente a la muerte y la finitud humana. Entonces Jesús va trabajando esta agenda bastante compleja, y en un momento Jesús trabaja con esta idea de que hay gente que no le cree. Demasiada gente que dice, no, yo no creo en este asunto. Y en el verso 18 dice Jesús, porque vino Juan que no comía ni bebía, y lo acusaban de que tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y entonces este es un glotón y un borracho. Entonces es como que, hermano, ni come ni deja comer. Entonces todas las respuestas que vienen a las preguntas de la vida, hay un grupo de personas siempre alrededor de uno que ni come ni deja comer. ¿Sí? ¿Y qué hace Jesús? Dice, hermano, ¿y cómo trabajamos con todo esto? Si te estoy evidenciando que hay una agenda específica integral, de salud integral, de acompañamiento, de liberación, y siempre hay un grupo alrededor cínico, siempre hay un grupo alrededor que no quiere creer, siempre hay un grupo alrededor que prefiere mantener algún tipo de status quo, ¿sí? Y Jesús culmina esa porción diciendo de la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Acto seguido, ahí Jesús, hay un texto bastante sentido de frustración de parte de Jesús, hablándole a ciudades, ¿no?, en las que dice el texto que él había hecho una mayor cantidad de milagros, y Jesús denunciaba que esa gente, con todo y los milagros, no habían creído en que la vida podía tener otro rumbo. Sí, hay muchos de nosotros y nosotras que por más acciones de bien que veamos en nuestra vida, se nos hace muy difícil creer y sentir que la vida puede cobrar otro rumbo. Uh-huh. ¿Sí? Y algo que hace Jesús y algo que hace este evangelio es que nos ubica en un plano muy real, unas dimensiones muy reales de lo que nosotros llamamos los milagros y todas estas cosas. Es que la realidad es que los milagros no resuelven nuestras preguntas fundamentales. ¿Sí? Y lo que va ocurriendo con Jesús en ese capítulo es que se empieza a demostrar una gran fatiga. ¿Sí? Ese final del capítulo 11, ahí va Jesús demostrando una fatiga y un cansancio profundo, ¿no? Y ahí empieza él a señalar precisamente estas dimensiones, ¿no? Y dice, empieza a amenazar, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, etc. Y ahí es donde aparece este famoso verso de Mateo 11, 28. Y para mí este texto a veces me suena a Jesús mismo diciendo que es importante descansar. Y en aquel tiempo, en Mateo 11:25 dice, hay una oración muy bella. Esto se enmarca en una oración, una plegaria que está haciendo Dios. Alaba a Dios. Y entonces una de las cosas que dice es que alaba a Dios porque había escondido estas cosas de los sabios e instruidos y se las ha revelado a los que son como niños. Y en ese contexto es que aparece este asunto de vengan a mí los que están trabajados y cargados. La única manera de uno ir a donde Jesús
porque está cansado, es porque reconoce su límite. Y ahí va Jesús diciendo, es importante, queridos y queridas, que en medio de todo ese trabajo integral que estamos haciendo, en medio de todo ese trabajo de sanidad, en medio de todo ese trabajo de ofrecer esperanza a las comunidades, de acompañar a comunidades, Jesús dice en un momento, este trabajo tiene sus niveles de frustración, este trabajo tiene sus niveles de agotamiento, este trabajo se puede volver muy cínico y es importante devolvernos a nuestra esencia, a esa humildad que consiste en reconocer que no lo podemos todo. Pregunto ahí algo. Sí. ¿Se podría entender entonces que Jesús en este llamamiento al cuidado, al descanso, también hace un llamado a la contención emocional de la comunidad? Por supuesto, ¿no? El 28 precisamente lo que dice es, y esto es constante, no solo en el Evangelio de Mateo, sino también en Juan, Jesús constantemente dice que sus fuerzas no provienen de él mismo. Hay una capacidad de Jesús de siempre, dentro de nuestra fe, ¿verdad? Encima de él sentirse y saberse el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, él decir, lo que yo hago, no lo hago solo. Nunca lo hago solo. Y ahí viene, mi Padre me ha entregado las cosas, dice el verso 27, y ahí entonces que aparece el 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No les dice que no van a tener más cargas. Ojo, no llamarse engaño con eso, no ser ilusos. La invitación de Jesús no es ay hermano, vengan a mí, síganme, que ya no van a sufrir más ninguna otra carga. Es más, no van a tener más responsabilidad. No, espérate un momento, párate ahí. No sea irreal, no seamos ilusos. Usted va a tener cargas, yo voy a tener cargas, ¿sí? Jesús nos invita a, por encima de esas cargas, ir a donde Él. Ir a Él, cansados y agobiados, porque ahí hay una promesa de descanso en medio del trajín del día a día. Y eso es importante. Dice, yo soy apacible. ¿Por qué venir a mí? Porque yo soy apacible y humilde de corazón. Hay veces que nosotros queremos depositar nuestras cargas en espacios, en tiempos, incluso en personas que no son ni apacibles ni humildes de corazón. Entonces yo creo que los espacios de descanso en nuestra vida tienen que ver con cómo encontramos momentos, espacios, lugares, personas que realmente nos recarguen por medio de la paz. Buenísima esa llamada. Y pues bueno, hay algo que retomo allí y entrando un poco en materia, y te agradezco muchísimo por esa reflexión, porque es conectarnos con el sentido cristiano del tema del día de hoy. Es como, tenemos un llamado a cuidar, pero ¿de qué cuidamos? ¿A quiénes cuidamos? ¿Y por qué cuidamos? Pues conecto un poquito el tema con la reflexión que estás haciendo, y es bueno, nosotros desde Justa Paz, nosotras y nosotres, acompañamos iglesias, comunidades basadas en la fe y también comunidades de base social, campesina, que están en los territorios de Colombia y que han sido afectadas por el conflicto armado interno, que son defensores de derechos humanos o que tienen un papel de liderazgo, pero que ese papel de liderazgo tal vez, debido pues a la carga violenta que ha tenido la historia en Colombia, pues también tiene un impacto poderosísimo en ellos. Y allí quiero pues plantearles una pregunta, de pronto iniciando un poco desde Jenny, pero también pues si tú tienes alguna experiencia desde el acompañamiento que has hecho en territorio, Alex, y es, desde las experiencias que ustedes han vivido, ¿cuáles son esos impactos emocionales que se ven más recientes, más frecuentemente en las comunidades que acompañamos, en defensoras de derechos humanos? Y que incluso no podemos como extraernos de ese lugar, ¿no? Porque nuestro trabajo también tiene impactos. Entonces, ¿cuáles son esos impactos, Jenny? ¿Cuáles son los que más se ven? Bueno, en nuestro trabajo, en nuestra experiencia con comunidades, pues hemos visto la fatiga por compasión, ¿verdad? Cuando ya estamos agotados, cuando ya el conocer estas temáticas, el conocer las experiencias de vida de estas personas, ¿verdad? De las comunidades, nos genera ansiedad, ¿verdad? Nos genera, o sea, nosotros entendemos, o sea, tenemos tanta empatía con las personas
a las que acompañamos, que en muchos momentos este dolor que ellos llevan, ¿verdad? Este duelo que presentan, se nos acumula, ¿verdad? O sea, empezamos nosotros a querer ayudar un poco más, a querer de pronto dar mucho más de nosotros y eso también en ocasiones cuando no ponemos como unos límites, cuando no sabemos en qué momento decir no, pues puede causar también una carga emocional para nosotros, ¿verdad? Entonces, algo que aquí también se ve y en este acompañamiento a las comunidades es el trauma vicario, ¿sí? Este es un trauma, es como un impacto emocional, se da más que todo por el activismo social. El trauma vicario es como las acciones que nosotros hacemos. Ajá. Sí, las acciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Se refiere como al impacto emocional y psicosocial que experimentamos nosotros cuando estamos de forma directa también allá en las comunidades. La violencia y el trauma de otras personas también nos afectan emocionalmente, ¿sí? Más a nosotros, al área social humana que trabaja en defensa de los derechos humanos, pues podemos estar expuestos también a tener este trauma vicario. Y ahí con esa palabra vicario, Jenny, pues yo estuve investigando también un poquito al respecto, y lo vicario, porque por ejemplo también tenemos la violencia vicaria hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver con el trauma vicario, pero que nos conecta con el significado de esa palabra, que tiene que ver con la trascendencia, ¿sí? Sí. La violencia vicaria es la trascendencia porque es la violencia ejercida a las mujeres por medio de sus hijos. Pero el trauma vicario entiendo que es un trauma que no se presenta en el momento de la situación violenta, no es como este trauma residual, o que no es como en este momento me siento afectado, sino que con el transcurrir del tiempo voy cambiando mi manera de ver la vida, ¿sí? Uh-huh. Después de mucho tiempo de hacer el ejercicio de derechos humanos, de hacer el ejercicio de acompañamiento, de lucha, de ver muchas vulneraciones, o situaciones de afectación, entonces toda mi vida, todo lo que yo considero que es la vida empieza a cambiar, ¿no? Uh-huh. No sé si de pronto haya algo de ello en lo que tú has visto en las comunidades o en los equipos técnicos que has acompañado. Sí, Maura, claro, es un proceso acumulativo, ¿verdad? Uh-huh. Que poco a poco como que va presentándose con más carga, y esto puede llevar a cambios en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? En nuestra emocionalidad. También nos puede generar mucha ansiedad y mucho insomnio y sensación de impotencia, e incluso síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, ya que estamos, o sea, normalmente, constantemente estamos presentando la injusticia y la violencia, ¿verdad? En esos territorios. Es por eso que es muy importante empezar a escuchar nuestro cuerpo para así también proteger nuestra mente. De acuerdo. Pongo un ejemplo de mi propia experiencia, porque creo que todas las personas que hemos desarrollado acciones de defensa y acompañamiento en derechos humanos hemos sufrido trauma vicario. Uh-huh. Un ejemplo, yo en un momento de mi vida tenía a cargo escuchar testimonios de personas que habían pasado por atrocidades de la guerra y contaban sus situaciones de tortura. Punto. Lo dejamos hasta allí. Pero resulta que esos relatos de tortura estaban relacionados con sus experiencias corporales, ¿no? Como yo sentí esto, yo viví esto, o relaciono tal situación con este suceso violento, traumático que viví en medio de la guerra, como combatiente. Resulta que yo solamente escuchaba el relato. Mi tarea era escucharlo, sistematizarlo, sacar categorías, punto. Pero cuando me doy cuenta, sucedió algo que de pronto yo nunca en mi vida había relacionado con esta situación traumática, pero que después de haberla escuchado, de haberla transcrito, de haberla sistematizado, a mí me genera la sensación corporal de agobio, de angustia o de ahogo, de miedo que sintió la persona en el momento. Una vaina como escuchar el agua, o que lo pongan a uno a aguantar la respiración debajo del agua. Cosas como esas que pueden relacionarse intangiblemente. Yo nunca he vivido directamente situaciones de violencia o tortura, pero cuando estoy cerca a los relatos, pues mi cuerpo también tiene una reacción y se van acumulando en el tiempo, ¿no? Así es.
Entonces, pues bueno, ahí hay una pregunta también importante y es cómo cuidamos, ¿no? Entonces, Alex, yo no sé si a ti te ha pasado un poco con las comunidades que has acompañado, como cuál es esa visión, ¿sí? O cuál es esa experiencia en la cual tú dices, aquí hay una afectación que se debe al liderazgo de esta persona. No sé si haya algo que nos quieras compartir desde el territorio. En esas experiencias, así conversando con distintos líderes de territorio, en algunos lugares es muy palpable el agotamiento. Demasiado, demasiado palpable. Y un sentido de esperanza quebrado. Porque son comunidades que llevan demasiados años en esta situación y no ven la luz al final del túnel. Una trampa para muchos pastores, pastoras y líderes de iglesia es considerar o pensar por 2 segundos que su trabajo no es suficiente. Y lo que uno va viendo es que precisamente como ven que esta situación no se acaba, se desgastan tratando de ser ellos y ellas los únicos y las únicas responsables de la esperanza para su pueblo. Y en medio de eso y en esos esfuerzos que vienen de la propia mano, mientras, esto es una cosa muy paradójica porque tenemos una responsabilidad para hacer eso, pero a la vez nuestra fe nos dice que la esperanza no es algo que nosotros manufacturamos. La esperanza es algo que Dios instala en nuestra vida como una promesa. Y seguimos detrás de esa promesa. Y lo que uno va viendo a veces en los territorios es que todos estos liderazgos, como asumen la esperanza en su propia fuerza y en su propia mano, se desgastan. Y el desgaste es palpable. Entonces, una de las preguntas que a mí me ha surgido mientras estoy documentando casos o acompañando un espacio de lectura comunitaria de la Biblia, es la pregunta sobre cómo comenzamos en medio de todo eso a hablar de la esperanza nuevamente. Como algo que proviene como un don de Dios. El sentido de futuro, el sentido de destino, nosotros y nosotras como creyentes sabemos desde nuestra fe que eso proviene de Dios, que Dios lo instala en el corazón, no lo instala en nuestras fuerzas. Los gobiernos, los poderes, los grupos armados entienden lo contrario. Que el futuro está en sus manos, que el futuro está en sus armas, que el futuro está en sus aparatos políticos y estatales. Para nosotros como creyentes eso no puede ser así. No puede ser que la esperanza se limite a la capacidad de nuestras manos. Eso no significa que no tengamos una responsabilidad territorial para trabajar por la paz, por la esperanza y todo esto. Pero pensar que eso depende de nosotros es llamarse engaño. Nosotros como creyentes creemos que Dios acude a nuestra vida y a nuestra necesidad. Entonces una invitación constante en esos espacios es precisamente a retomar esa idea y volver, como te decíamos al principio, volver a descansar en Dios y en sus promesas. Entiendo entonces el cuidado emocional como la muestra de Dios de ese llamado al bienestar, de ese llamado a la fortaleza y al recuperar la esperanza. ¿Sí? Y desde esa perspectiva propongo una pregunta y es listo. Sabemos que nos tenemos que cuidar y retomo una pregunta que estaba haciendo como antes y es ¿cómo cuidamos, no?
¿qué estrategias podemos utilizar las personas que trabajamos en derechos humanos para fortalecer ese bienestar sin la sensación de culpabilidad de estoy sintiendo esto aunque no lo viví, sin la sensación de no estoy llamado, como estabas diciendo Alex, a hacer lo imposible, si nadie está llamado a lo imposible, pero estoy llamado de pronto a ser ese lugar de fortaleza, ese lugar o esa imagen de Dios para la comunidad de fe que acompañamos? No sé, Jenny, ¿qué estrategias podemos encontrar allí para el acompañamiento emocional? Bueno, hay muchas estrategias, ¿verdad? Una de esas es la regulación emocional. Esta es una estrategia que pues consiste en reinterpretar una situación, ¿verdad? Para cambiar su significado. Es decir, algo muy importante es que nosotros, si queremos generar bienestar o ser un lugar seguro para otras personas, pues debemos nosotros estar en bienestar, ¿verdad? Y primero que todo debemos procurar por tener un acompañamiento psicosocial, por buscar esas formas de canalizar esas emociones, por tener personas vitaminas, como decía Alex, saber que tenemos unas personas a las cuales podemos contar lo que está pasando de una forma transparente y saber sentirnos seguros. Esto es muy importante. Entonces, la regulación emocional consiste en eso también, en poder darle un nuevo significado a esa emoción que nos generó ese testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, como no verla de una forma negativa, sino que sea como una forma, un aprendizaje o algo que nos genere más ganas y nos motive más a luchar, ¿verdad? A luchar y a seguir trabajando. También una atención plena. Entonces acá también está como el practicar la atención plena, ayudar a tener como unos momentos de tranquilidad, a observar esas acciones que son injustas, pero también como a comprender un poco el por qué pasa y hasta dónde podemos nosotros aportar, ¿verdad? A veces como que tratamos de solucionar todo, de querer solucionar todo, de tener todo en las manos, y cuando vemos que no nos es posible, pues ahí llega la frustración y ahí llega pues la tristeza y como la culpa. Entonces como es importante. Superchica, Superman, algo así. Exactamente, ¿sí? Y cuando te das cuenta que hay muchas cosas que se te salen de las manos, pues ahí empieza la frustración y empieza la tristeza y empieza no, yo podía haber hecho, pero no hice. Entonces es importante también empezar a poner esos límites y a saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. También algo muy importante son las técnicas de respiración. Quizás como que uno las escucha en todo lado y uno dice como sí, bueno, sí, pero cuando tú en serio como que le prestas atención y las pones en práctica en tu vida cotidiana, como que te das cuenta que sí funcionan, ¿verdad? Cuando conoces un poco más de cómo se hace, de que la respiración profunda y controlada te ayuda a oxigenar el cerebro y a estar un poco más tranquila y a bajar esos niveles y a como neutralizar esas emociones, entonces ya empiezas como a cogerle gusto a esta técnica de respiración. También la expresión emocional. Esta expresión emocional, como decíamos, contar con una persona vitamina o acceder a tener un apoyo psicosocial, un acompañamiento psicosocial, en muchos casos pues fortalece como ese autocuidado, ¿verdad? Y nos ayuda a ver la vida de otra forma, sabiendo, como decía Alex, que retomo que Dios nos promete que Él va a estar con nosotros y nosotros podemos buscarlo y descansar en Él, pero no nos quiere decir que no tendremos problemas, que no tendremos retos durante toda la vida. De hecho, creo que nosotros como cristianos a veces tenemos muchos más retos que uno no entiende, pero bueno, está ahí, está con fe. Y algo súper importante, tratar de resolver los problemas, tener una mente como abierta, una mente activa y saber que hay problemas en la vida. Normalmente siempre estamos expuestos a muchos problemas, pero el tener la capacidad de identificar el problema, de saber cuáles son los pros y los contras, ¿verdad? De tener como varias posibles soluciones para tomar una decisión asertiva, también es una buena técnica. Algo importante y algo que siempre he tenido como en mi vida, y es que Dios nos da la posibilidad de tener estas profesiones, ¿verdad? Y como decía Jesús, pues yo no actúo solo, sino que actúo por lo que Dios está conmigo y Dios me ha regalado. Y el hecho de tener estas profesiones que van encaminadas como hacia lo social, hacia lo humanitario, pues es poner en la mesa esas herramientas que Dios nos ha dado para que estas comunidades, estas personas que de una u otra forma no encuentran con una salida, puedan encontrar una luz de esperanza, ¿sí? Aparte de Dios, pero puedan por medio de nosotros encontrar esa esperanza de por lo menos ser escuchados y saber que alguien está ahí
ahí escuchándolos y ahí trabajando para apostarle a este futuro y pues tener muy en cuenta que este futuro no sería sin Dios. Escuchándote, Jenny, me surgió una pregunta que estoy saliéndome del libreto, pero quiero que seamos muy, como que nos permitamos de pronto ser críticos frente a lo que estábamos hablando. Y es, claro, hablar ahorita de salud mental desde la pandemia se volvió una vaina que no podemos eludir, ¿sí? Como que ataques de pánico, chicos desregulados en los colegios, episodios de ansiedad súper complejos, dependencia emocional al celular porque no sabemos relacionarnos como seres humanos, niños de 10, 12 años que tuvieron 2 años de no socialización con sus pares y que están empezando a atravesar diferentes emociones de maneras distintas a las que las personas que nos socializamos, pues digámoslo, sin pandemia, pues lo hacemos, ¿no? E incluso con mayores herramientas en muchas ocasiones, porque ellos entendieron desde muy chicos la necesidad de hablar de emociones. Pero hablar también de emociones y hablar de salud mental, ahora sí, en el sentido crítico, implica también una reflexión de que esto se volvió un privilegio. ¿Sí? Exactamente. Y algo que uno ve desde el trabajo de acompañamiento psicoemocional a las comunidades es, claro, tú lo planteabas y lo planteábamos como, claro, esto es una de las herramientas más significativas, el acompañamiento psicoemocional, el acompañamiento psicológico. Y dos taras ahí, ¿no? La primera, el psicólogo visto como estoy loco, estoy loca, no tengo remedio y ya me tocó meterme al médico porque nadie me va a salvar. Y entonces eso no es de Dios. Y ahí, pues bueno, ahí hay un tema también evangélico de entender la profesión de la psicología como adivinación, por un lado. Y por el otro, no todo el mundo tiene un psicólogo a la mano. Un municipio de 5ª categoría, 6ª categoría, para que pueda acceder a un servicio de salud mental en su municipio, es una vaina bárbara, que le toca irse hasta la ciudad más cercana o le toca esperar 2 meses para que le den una cita de 15 minutos por la EPS y se convierte en un privilegio de clase el acceder a un acompañamiento psicoemocional. No sé qué reflexiones o qué les resuena de esto que estoy planteando yo acá. Y hablemoslo libremente, 2 minuticos que nos planteemos como, bueno, un ejercicio crítico de este tema de acceder a la salud mental en Colombia, ¿no? ¿Quién quiere empezar? La experta en salud mental. La experta. No, pues sí, Maura. Evidentemente, en el tiempo de la pandemia explotó esto. Explotó el entender y el comprender que la salud mental pues es primordial, ¿verdad? Este tiempo de pandemia pues se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta que las enfermedades de salud mental son silenciosas, ¿verdad? Y este tiempo en el cual estuvimos pues un poco como encerrados, que no pudimos socializar de la mejor manera, pues aquí explotó. De hecho, digamos que eso es una apuesta en la que estamos, porque primero pues estamos con todo esto, estas personas que empezaron a solicitar un acompañamiento psicosocial. Digamos que la sociedad no estaba preparada para eso, a nivel económico mucho menos, entonces fue como un boom que nos empezó como a despertar y demás. De hecho, muchas de las personas pues digamos de las asociaciones, de los grupos, tratan de hacer un acompañamiento, así sea unos primeros auxilios psicosociales, para dar unas técnicas y unas herramientas a profesores, a cuidadores y demás que les permitan de una u otra forma, cuando hay un evento traumático, atenderlo, ¿sí? Entonces es importante pues primero empezar a conocer esos primeros auxilios psicosociales. Esos primeros auxilios psicosociales son abiertos a todo público, ¿verdad? El poder conocer así sea esos pequeñitos pasos, el dar esos pequeñitos pasos y el tener por lo menos esa pequeña información pues nos ayuda en algún momento pues a mitigar, ¿sí? esos efectos en muchas personas. También algo importante es que tenemos que empezar a romper ese pensamiento, ¿verdad? De que, como tú decías, mucha gente todavía aún no comprende que los psicólogos no somos adivinos, no estamos ahí como tú decías, como en la parte negativa, así que estoy loco, o sea, voy al psicólogo simplemente porque estoy loco. Sí, hay que empezar a romper, y eso en los territorios es muy marcado. De hecho, aquí también, aquí a veces también
le dice a algunas personas como, no, ¿por qué no vas a un acompañamiento psicosocial? Y de una responde como, no, yo no estoy loco. Sí, entonces la apuesta es esa, empezar a dar a entender a las comunidades, a las personas que un apoyo psicosocial es abierto a todo público y no es porque estés loco, simplemente es porque necesitas ser escuchado y necesitas que otra persona pueda darte diferentes perspectivas de la vida, pueda mirar un poco más allá, que conozca cómo canalizar esas emociones, que te pueda explicar un poco más cómo ver la vida por este lado, dar diferentes opciones, ¿sí? Para diferentes problemas. Entonces es importante empezar a romper como ese estigma que tenemos los psicólogos y el acompañamiento psicosocial para que la gente empiece como a comprender la importancia de cuidar la salud mental. Así como se cuida la salud física, la salud mental también es muy importante cuidarla. Una reflexión que surge también del ejercicio de cooperación internacional. Antes de 2020, los proyectos de cooperación internacional que trabajaban el componente de salud mental eran hiperfocalizados, eran contados con las uñas, con los dedos, porque no era como algo que se hablara abiertamente. Y ya cuando los mismos defensores de derechos humanos nos vimos en situaciones de crisis de ansiedad por soledad o de depresión por el ejercicio de encerramiento y demás, de no socializar y que nos veíamos y así antes del encierro nos detestáramos, era una alegría vernos presencialmente, sentirnos, y empezamos a tener todo este ejercicio y uno dice, 2025, todavía hablando de pospandemia, claro que sí, porque los rezagos de emocionalidad y de violencia pues todavía nos marcan y somos seres que, digamos que la salud mental es algo que no simplemente se da una medicación y ya, no, es un proceso dialógico de acompañarnos día a día, minuto a minuto y de procesar incluso recuerdos que vuelven de un momento a otro. Exactamente. Entonces es tremendo el impacto y está chévere también plantear esto porque el acompañamiento, los primeros auxilios psicoemocionales son una herramienta que tenemos a la mano, son una herramienta que podemos, el simple hecho de tocarte la espalda y decirte, o que alguien te pueda decir estoy mal y que te escuchen sin juzgarte, ya son primeros auxilios psicoemocionales. Así es. Y a veces lo omitimos, a veces decimos como no, eso ¿para qué? Yo no sirvo para escucharlo, yo me estreso, no sé qué, está bien, es tu límite, es tu autoconocimiento, pero entonces ¿cómo propendemos para que las personas que lo necesitan tengan ese espacio de diálogo y escucha activa? Entonces, para ello, les invito a que vayamos dirigiéndonos hacia el último momento de nuestro podcast y es el tema de contención emocional, ¿sí? Que tiene que ver mucho con esto de los PAP, primeros auxilios psicoemocionales, pero que es un ejercicio que todos en cualquier momento de nuestro ejercicio comunitario podemos hacer. La contención a mí me suena a poner barreras, pero no unas barreras estables, sino como cuando uno pone, ¿cómo se llama? Los jarillones alrededor del río, ¿no? Y es como, bueno, sabemos que las emociones son un río y en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos en momentos sensibles, ese río se puede desbordar. Entonces, ¿cómo hacemos esos jarillones alrededor de nuestro río de emociones para que las personas que están en nuestra comunidad se sientan acogidas, se sientan acompañadas, sientan esa mano o esa mirada fraterna de un Dios que acompaña por medio de su comunidad a la persona creyente? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo construimos esas redes afectivas que nos protegen a diario? Bueno, lo primero y muy importante es tener una actitud empática, ¿verdad? Es la habilidad de comprender al otro, de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones y también su forma de actuar. Cuando uno es empático, como que siente, logra sentir el pensar del otro, logra como entender y comprender de una forma tranquila, sin juzgar lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo, ¿verdad? Nos cuesta, a muchas, creo que no nos enseñaron desde pequeños a ser empáticos, ¿verdad? Somos como un poco individualistas, pero poco a poco cuando vas fortaleciendo esa actitud de empatía, vas comprendiendo y le vas dando como más sentido al trabajo comunitario. Entonces, algo fundamental es una actitud empática. Y también algo que se une a eso, pues es una escucha activa, ¿verdad? La capacidad de prestar atención plena cuando alguien te está hablando,
no es lo mismo pues estar ahí como en presencia, pero la persona te está hablando, te está dando como la confianza y pues tú estás pensando en otras cosas, estás por allá con la mente ida, entonces pues no se logra como el objetivo de esa contención emocional. Entonces es importante tener una atención y una escucha plena al mensaje de la otra persona, y algo súper fundamental es no tener prejuicios ni interrupciones. Esas son unas de las dos cosas. Voy a hacer todo lo que tú estás diciendo que no hagamos, pero es que resulta que mientras te estaba escuchando yo disocié y me estaba acordando de esta tendencia en TikTok de escuchamos pero no juzgamos, ¿sí? Uh-huh. Y yo, me estaba imaginando como, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Pues el ejercicio mental que tiene que hacerse con mucha más seriedad que en el TikTok, que la gente se muerde los labios y que no sabe qué hacer. Es un poco eso, como te escucho, pero no te escucho para responderte, porque el reto del juego es no te puedo responder, sino te escucho para escucharte, te escucho para estar. Y a veces no sabemos qué hacer con nosotros mismos estando quietos, pero pues ese es el reto, ¿no? Es lo que te entiendo, ¿no? Sí, exactamente, sí, el poder escuchar activamente, pues sí, es así. Simplemente el poder estar ahí y escuchar sin juzgar, sin empezar como a imaginar tampoco como cosas negativas de la persona y demás, no, simplemente estar ahí y acompañar. Yo creo que eso es un pilar fundamental para la contención emocional. Tremendo. Y pues yo no sé, también eso es una acción pastoral, de alguna manera. Sí, claro, sí, es una función pastoral, digamos que la puede generar cualquier persona, pero ahí sí tendríamos que nosotros como seres humanos evidenciar muy bien a quién también le pedimos esa escucha activa. Claro, ¿sí? Es un tema de vocación, si lo ponemos en términos cristianos, o sea, no todo el mundo está hecho para escuchar, está el que está hecho para cantar y de pronto estás hecho para cantar pero no para escuchar, y es válido porque todos tenemos dones, tenemos querigma, pero entonces la cuestión es cómo lo apropiamos dentro del ejercicio cristiano del acompañamiento, ¿no? Como que también el escuchar a la otra persona, al que sufre, es una acción salvadora, es una acción de piedad, si se quiere llamar. Ustedes, digamos que dentro de la tradición cristiana está este tema de la gracia, y creo que para el acompañamiento psicosocial no hay muestra más grande de la gracia que el sentirte abrazado y escuchado por la comunidad que te acompaña, ¿no? ¿Cómo lo ven desde allí? Ya te miraron, Alex. ¿Cómo lo ves, Alex? Yo quiero ir atrás al asunto de la culpa nuevamente. Okay. Es que ahora que Jenny habla del asunto de cómo la gente disocia y cómo las personas cuando escuchan a otros realmente están o buscando respuestas o buscando soluciones. Como Maura disocia mientras estamos hablando. No, o buscando, sí, claro. Haciendo un perfil de la persona. Y el ejercicio de escucha no es perfilar a una persona. El ejercicio de escucha no es darle respuestas ni consejos a nadie, porque la persona que te está contando algo no quiere un consejo tuyo. De acuerdo. ¿Sí? Y usted no es consejero. O tal vez sí, es preguntarlo. Es como... Pero cuando no te dicen, necesito un consejo, pues uno dice, pues hermano, pues ni piense en un consejo. Escuche. ¿Sí? De acuerdo. ¿Y qué ocurre en muchas de nuestras comunidades de fe? Es que todo el tiempo estamos escuchando para aconsejar a los demás, porque nos sentimos, ahora que tú mencionas el asunto del querigma, todos y todas nos sentimos mensajeros todo el tiempo. Estamos con ese switch prendido de que hay que darle un mensaje a todo el mundo, hay que darle un consejo a todo el mundo, hay que orientar a todo el mundo, hay que darle la verdad a todo el mundo. Mire, hermano, cálmese. Cálmese. Hay cosas en la vida que hay preguntas, hay situaciones que no tienen respuesta ni consejería posible. Solo tienen su situacionalidad y ya. ¿Sí? Pasó. Punto. ¿Qué ocurre en tiempos de crisis? Ahora que también estamos trayendo esto del COVID. Perdonen que vaya atrás, ¿verdad? Pero, no, está perfecto. Pero que también tiene que ver con lo que ocurre en los territorios, ¿no? Los territorios están todo el tiempo en crisis. En medio de la crisis, por alguna razón, los seres humanos, lo primero que hacemos es buscar culpables. Cuando se dio lo del COVID, lo primero que se hizo, en lugar de uno sentarse y ver con su gente qué hacer, cómo operar, cómo funcionar, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos los seres humanos? Pues ver si los chinos eran los culpables. ¿O quién era el culpable? Si el calentamiento global era el culpable. Los micos. Qué sé yo, ¿verdad? El papel higiénico. ¿Sabes? No, la lista de culpables frente a la crisis que estábamos viviendo era increíble. A lo que quiero apuntar es que frente a esa pregunta, ¿no?
de la escucha, nosotros y nosotras escuchamos a los demás, no para buscar respuestas ni culpas, y ahora que ustedes mencionan el tema de la gracia, etcétera, ni culpas, ni ver quién, como dice una de estas historias de los evangelios, ni quién pecó para que éste fuera ciego. Sus padres o él, quién cometió un error para que fulano tuviera estas condiciones. ¿Sí? Como creyentes, como seres humanos, constantemente estaban buscando la razón por la cual hay un mal. El llamado de Jesús no es a buscar la razón por la cual hay un mal, sino a resaltar y a recordar todo el tiempo que en medio de la crisis seguimos siendo profundamente hijos de Dios y hermanos unos de los otros. Ese es el desafío. En medio de una crisis, lo más difícil no es buscar una culpa ni buscar una razón, es poder sentirnos como el otro. Decía Franz Jalix, sacerdote que vivió precisamente la dictadura argentina, él decía que era importante saber a través de la escucha, cuando hablaba de la escucha activa, él decía que la escucha activa era un proceso de convertirnos al otro y no de que el otro se convierta a mí y a mi manera de percibir el mundo, porque aparentemente yo tengo la realidad, la verdad agarrada por el mango y tengo la solución a todos sus problemas. ¿Sí? El desafío es saber convertirnos al otro, porque partimos de la premisa de que somos hijos e hijas de Dios, indivisibles por el mero hecho de haber nacido. ¿Sí? Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es que usted pecó. El mensaje del Evangelio es que Cristo vino a darnos vida. Y eso es muy difícil de creer. Es más fácil creer que la gente cometió un mal. Lo difícil es creer que en medio de la crisis seguimos siendo profundamente hermanos los unos de los otros, hijos e hijas de Dios. Al poder hallar nuestra identidad más profunda. ¿Sí? Dos cosas quisiera mencionar como estrategias que un poco, pues, escuchando a Jenny, vienen a mi mente. Uno es el Salmo 139. Entonces son dos disciplinas que se hablan de disciplinas espirituales por ahí, ¿verdad? Una de ellas, el autoexamen es importante, y la segunda, el reposo o el sabbat. ¿Sí? Y quisiera ofrecer esas dos herramientas como vías para trabajar esto que estamos hablando sobre redes de apoyo, sanación comunitaria y todas estas cosas. El Salmo 139 dice al final del Salmo, versos 23 y 24, examíname, oh Dios, sondea mi corazón. Ese ejercicio, ¿no? Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y un ejercicio de autoexamen, de memoria, de reconocer por dónde voy. Ese ejercicio, por un lado, como una herramienta desde donde puede partir la escucha activa, y una segunda herramienta que tiene que ver con el sabbat o el mandamiento, que aparece en el Antiguo Testamento pero también aparece en el Nuevo, es parte de nuestra fe, ¿no? De saber apartar tiempos de reposo, no para necesariamente no hacer nada, sino para en esos tiempos poder hacer un ejercicio de memoria de por dónde Dios ha pasado en nuestra vida y poder identificar esa providencia de Dios. Eso por un lado. Y lo segundo es que es ese tiempo de reposo para identificar esa providencia de Dios, y en segundo plano, a partir de ahí hacer una invitación a aquellos que nos rodean a también hacer un ejercicio similar. Así que dentro de esa pregunta por el autocuidado y todo esto que estamos conversando, esas dos cosas, autoexamen y el sabbat. Invitar a quienes nos escuchen a buscar un poco más información sobre esas dos prácticas de fe y poder asumirlas. Perfecto. Y bueno, pues ya para ir cerrando nuestro pequeño podcast, que también para los oyentes
los, no sé, televidentes virtuales que nos vean y que nos escuchen a través de las diferentes redes de Justa Paz, pues es una invitación a que se acerquen también a las escuelas de derechos humanos que tenemos en los distintos territorios, y para las personas que hacen parte de estas escuelas, pues también es una invitación para que conozcan diferentes rutas y caminos y perspectivas de lo que planteamos a veces en los espacios territoriales de formación. Entonces, antes de ir cerrando con algunas ideas, agradecer a Dani Tamayo por el ejercicio de producción aquí en Justa Paz Radio, y pues también a todo el equipo de comunicaciones de la organización que nos permiten estos ejercicios de comunicación y pedagogía a través de los espacios virtuales. Entonces, creo que voy a cerrar con algunas ideas. Si a ustedes les surge una después de que yo diga las mías, perfecto. Al decir como en 3-4 palabras lo que una conclusión de lo que hablamos. Yo saco en primera medida esta última idea que hace Alex, pero conectándola con lo que estaba hablando Jenny, de autoexamen, ¿no? Y el autoexamen no solamente como un ejercicio psicoterapéutico de, oye, aprende a conocerte, conoce tus límites, conoce quién eres, qué es lo que sientes, qué es lo que quieres para ti, qué es lo que no, y cómo actúas en consecuencia para que eso que tú quieres para ti funcione, sino también el autoexamen como un llamado profético del Salmo, ¿no? Y es... examíname, oh Dios, pero tú eres imagen y semejanza de Dios. Tú eres ministerio, tú eres sacramento de Dios. Y entonces tú eres la herramienta por la cual Dios te permite hacer un ejercicio de examen de tu conciencia y cómo tú te haces responsable de ese ejercicio. Y es bien interesante, de pronto para profundizarlo en un próximo capítulo, para que no se pierdan los capítulos de Memoria Imborrable, pero sí un ejercicio de... Como cristianos, también es un llamado de Dios escucharnos y tener un espacio para nosotros. A partir de esa escucha, ese autoexamen, de ese conocimiento personal, tener el espacio para escuchar a quien necesita ser escuchado. Tener la apertura y tener como el interés de pronto de conocer nuevas herramientas para acompañar las emociones del otro, de la otra, de las demás personas que hacen parte de nuestra comunidad, sin importar su trasfondo, sin importar la imagen que yo tengo de esa persona. Permitirle que sus emociones sean consideradas válidas en el espacio de construcción de paz que tengamos en el territorio. Y a partir de esas dos prácticas, y pues de todas las demás que ya hemos hablado con Jenny y con Alex, pues también que la comunidad de fe o la comunidad en la que tú lideras un ejercicio de construcción de paz se convierta en los jarillones del río, ¿sí? Se convierta o tenga prácticas que les permitan caminar de la mano para que sus emociones se sientan respaldadas, validadas, que se permitan también procesar situaciones de violencia que son propias del conflicto, pero de la mano de su comunidad. Es más bonito cuando caminamos de la mano de la comunidad que cuando nos toca caminarlo solo. Y para esto creo que pues ahora sí conecto con una cita que estábamos hablando antes fuera de micrófonos con Alex, bueno, qué cita utilizamos para el ejercicio de reflexión bíblica, y acá sí conecto con Gálatas 6:2, sí, claro. Y es: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No se trata simplemente de un ejercicio psicoterapéutico de crea tu red de apoyo, no. Es también un llamado a la cristiandad y a la vivencia de la fe, el acompañar y el llevar la carga de aquel que no sabe cómo llevarse a sí mismo. No hay acto, y lo vivo también en mi día a día, no hay acto más profundo de piedad y de gracia que acompañar a aquel que no sabe cómo estar, de aquel que no sabe cómo vivir aquello que está sintiendo. Y es también el reconocer la imagen viva de Dios y de Cristo en medio de nuestra comunidad. No sé si ustedes tengan alguna frase para resumir esto que estamos viviendo, esto que estamos diciendo. Les escucho. Bueno, yo tengo un salmo que me acompaña siempre, y es: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir con seguridad. Salmos 4, versículo 8. Creo que ese es uno de los salmos que más me gusta y tiene mucho significado para mí, porque creo que en este proceso como profesional psicosocial he conocido que estas cargas que normalmente llevamos en nuestro diario vivir,
pues las he podido poner como en su nombre, las he podido descargar. Y eso ha sido posible porque conozco y tengo certeza de que Dios siempre está conmigo y siempre me escucha. Y ese poder descargar estas cargas pues hacen que de una u otra forma duerma tranquilo, literalmente, como dice, duerma tranquila. Y también esto puede sonar un poco, digamos que gracioso, pero el hecho de poder dormir tranquila también ayuda a nuestra salud mental. Es fundamental, ¿verdad? Entonces como que aquí se une un poco todo, como lo que Dios nos dice en su palabra y lo que nosotros vivimos diariamente. Maravilloso. Y bueno, Alex, gracias, Jenny. Y pues tu frase para resumir lo que hablamos aquí el día de hoy. Yo me voy a montar en la de Jenny. ¿Por qué? Copietas. No es copieta. Lo que pasa es para mí ese texto, ese salmo es muy significativo porque yo creo que fue el primer salmo que yo me memoricé porque mi mamá, cuando yo era más pequeño, yo siempre he padecido de ansiedad. Desde que yo tengo uso de razón, yo soy ansioso. Y toda la vida uno ha venido trabajando con eso. Y yo recuerdo de pequeño que cuando a mí me daban esos episodios, mi mamá se sentaba al lado mío en la cama y precisamente me recitaba ese salmo. Ese pedacito. En paz me acosté. Y lo repetía. Era como una letanía hasta que yo me quedaba dormido. Tremendo. ¿Sí? Y de ese salmo, pues tú me pides una frase y me quiero montar en ese salmo precisamente por lo que acabo de decir, ¿no? Porque es muy significativo para mí. Pero hay una línea de ese salmo que es la que dice: tú me haces dormir, Jenny decía, dormir, descansar, confiado. Solo tú, Señor, me haces vivir con seguridad. Con seguridad, donde dice confiado. Confiado. En estos tiempos, la confianza es resistencia. La invitación a nosotros como creyentes nunca es a la desconfianza. La invitación tampoco es a ser tontos, pero la invitación nunca es a ser desconfiados. La invitación nuestra es a siempre caminar en la confianza plena de que hay un Dios que nos cuida, de que hay un Dios que nos hace descansar, de que hay un Dios que tiene promesas para nuestra vida y funda un sentido de esperanza profundo para nosotros y nosotras. Así que ese asunto de la confianza, Jenny, te agradezco que hayas traído ese salmo. Me mueve muchas cosas por dentro. Pero me recuerda principalmente eso, que los seres humanos en estos tiempos de como llaman fake news, de dobles verdades, de polarizaciones ideológicas, de restarle derechos a los demás, de perseguir a comunidades específicas y de quitarle derechos a las comunidades. Nuestro desafío va a hacer que en medio de todo eso podamos continuar confiando en que el otro y la otra siguen siendo hijos de Dios. De acuerdo. Que Dios nos acompañe en ese ejercicio. En tiempos de polaridad, la confianza es resistencia. Y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron con su audiencia en este podcast Memoria Imborrable. Yo quiero cerrar con 2 recomendaciones musicales para que de pronto saliendo de la programación puedan ponerlas y escucharlas o búsquenlas en sus celulares. 2 que tienen que ver con los procesos de resistencia. Uno que es de Mercedes Sosa y que te recuerda la importancia de recordarte tu fortaleza y de recordarte la resistencia a pesar de las adversidades, como La Cigarra, recomendadísima. Y ahorita, para que nos vayamos escuchando un poco de música, les invito a escuchar a Elena Rose con Me lo merezco. Un abrazo, gracias por estar conectados, conectadas, conectades, y les invitamos a seguir escuchando cada 15 días los podcasts de Memoria Imborrable. Chao. Chao. Chao.